Muy buenas noches, vamos a partir con una noticia de último minuto, el terremoto que se registró en Venezuela. Más bien fueron dos terremotos, un movimiento de 7,5 y otro movimiento de 7,2. Las imágenes que ustedes ven en pantalla son de Caracas, de los efectos que ha dejado este movimiento, y tuvieron apenas 39 segundos de diferencia ambos terremotos. Fue primero el de 7,2, 39 segundos después fue el de 7,5. Esto ocurrió alrededor de las 6 de la tarde en Venezuela. El epicentro se situó a 300 kilómetros al este de Caracas, que es la capital del país, en el municipio de Montalbán, en el estado de Carabobo. Tuvo una profundidad de 13,2 kilómetros. Fue catalogado entonces como un terremoto superficial y a raíz de esto entonces son los daños que se registran en el país. Rápidamente se cortó el servicio eléctrico, también las comunicaciones. Es un día feriado en Venezuela, por lo que la mayoría de las personas estaban en sus casas cuando ocurren estos dos terremotos. Desde el Ministerio del Interior de Venezuela ya confirmaron entonces que este movimiento sacudió estados como Yacarui, Lara, Mérida, Aragua, Carabobo, La Guaira, Miranda y el Distrito Capital. Ya los cuerpos de seguridad, según dijo el ministro del Interior, están desplegados en todo el territorio atendiendo las emergencias, ya que advierten hay muchas estructuras en riesgo de colapsar. La instrucción es que las personas permanezcan en plena calma y tranquilidad en espacios abiertos. Llamaron entonces a la población a que salgan de sus casas y los edificios a raíz entonces del riesgo que existe de que colapsen. Ya por lo menos hay 3 edificios que colapsaron y la mayoría de ellos está en Altamira, en Caracas. Además, como medida preventiva, se autorizó el corte de gas en algunos edificios para entonces evitar daños mayores. Decimos entonces en Altamira principalmente ya se registra el colapso de viviendas y edificios. Tenemos el testimonio de una mujer entonces que pudo salir a tiempo del edificio, pero asegura que hay personas que siguen al interior entonces de su residencia que resultó dañada por este movimiento. Pasemos a revisar eso. Estaba aquí cuando logré vestirme, que él me ayudó y todas las paredes agrietadas. Pudimos abrir la puerta como pudimos, una nube de humo que no nos dejaba ver. Y bueno, cuando bajamos el escenario era de película de terror. Tuvimos que subir por encima de los escombros y todo. La conserje con la bebé y todos los vecinos bajando, pero los de este edificio solo he podido ver que han salido una familia. Reiteramos entonces, estos dos movimientos de 7,2 y 7,5 se registraron alrededor de las 6 de la tarde en Venezuela. Esto provocó también alerta de tsunami, sin embargo ya fue cancelada entonces esta medida. También tenemos registros de lo que ocurrió en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Esas son las imágenes que fueron grabadas entonces por William Azuaje, que nos llegaron entonces al canal. Fueron daños importantes en este aeropuerto internacional entonces que se registró durante esta jornada. Los centros entonces de alerta de tsunami informaron que ya no existe amenaza a raíz de este terremoto registrado en Venezuela, pero sí el Servicio Geológico de Estados Unidos emitió una alerta roja estimando que este temblor podría causar miles de víctimas. Hasta ahora no tenemos entonces reportes de víctimas a raíz de este movimiento, pero también es poca la información oficial que nos ha llegado, principalmente porque el servicio de comunicaciones y también de electricidad se cortó rápidamente en Venezuela. Tuvimos reportes de nuestra reportera, nuestra corresponsal de CNN en español, Osmari Hernández, que dice que le ha costado mucho entonces poder comunicarse con CNN entonces para entregar su reporte. Tenemos el testimonio de Wilmer Azuaje entonces, que estuvo al interior del aeropuerto internacional de Maiquetía cuando ocurren estos dos terremotos y explicó en completo detalle entonces lo que estaba ocurriendo. Pasemos a revisar ese video. Está temblando. Está temblando.
Observen cómo quedó el aeropuerto de Maiquetía estando nosotros acá adentro. Miren, el desastre que hay. Acabado totalmente. Observen después el terremoto. Observen cómo quedó todo. Señores, grave la situación que estamos viviendo acá. Terremoto de alta magnitud. Miren cómo quedó todo. Pueden observar, yo grabé, en el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Miren cómo está el techo. Todo quedó destrozado. Todo quedó acabado, mire. Aeropuerto de Maiquetía. Es bueno que llamen las autoridades para resguardar muchas cosas acá, mira. Mira este desastre. Este es Maiquetía. Las ascensores, ¿dónde están? Observen. Aquí estamos todos. Así que vamos a transmitir desde este momento. Bueno, graves daños entonces se registraron en este aeropuerto internacional a raíz de estos dos movimientos terremotos, hay que decirlo así, 7,5 y 7,2. En minutos, dicen desde el gobierno de Venezuela, se va a dirigir a la ciudadanía la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, va a ser una cadena nacional. Pero por lo pronto ya el ministro del Interior, Diosdado Cabello, entonces informó que este movimiento se sintió en distintas localidades, en Lara, en Mérida, en Aragua, en Carabobo, La Guaira, Miranda y en el distrito capital. También confirmó que los cuerpos de seguridad están desplegados en todo el territorio atendiendo a esta emergencia, ya que hay muchas estructuras en riesgo de colapsar. Por lo menos en una zona en particular ya se registran 15 edificios destruidos. La instrucción para los venezolanos desde el Ministerio del Interior es que permanezcan al exterior en espacios abiertos para evitar exponerse entonces ante el riesgo de derrumbe de estas infraestructuras. También se autorizó el corte del gas directo en algunos edificios entonces como medida de precaución. Reiteramos entonces, cerca de las 6 de la tarde se registra este terremoto 7,5 y 7,2. Fue un terremoto superficial de cerca de 12 kilómetros de profundidad, por ende entonces registró más daño de lo usual en Venezuela y por supuesto estamos atentos entonces a todos los reportes que nos llegan desde el país. En breve va a hablar la presidenta encargada.